Bienvenido a Preparatic, el podcast preferido de Ignacio Baquedano. Hola, soy Pedro y junto a Miriam y Amaya vamos a hablar de nuestras experiencias con el segundo ejercicio, el examen de inglés. Permíteme que te cuente una historia. Cuando pensaba en el segundo ejercicio, el de inglés, y en cómo me iba a preparar, solía decirme a mí mismo cosas como: tengo algo de nivel, creo que podré con ello. Me pongo series de Netflix en versión original para cogerle oído. Entre eso y algo de gramática, creo que puedo sacarlo. Además, las estadísticas muestran que el porcentaje de suspensos en este examen es muy pequeño. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Y lo que es peor, no tenía ni idea de cómo debía prepararme en condiciones para afrontarlo. Solo sabía que tenía que superarlo. El examen de inglés no podía ser la causa de que fracasara en esta convocatoria. Afortunadamente, mi instinto no se dejó engañar por el ego y comencé a preguntar a las personas con más experiencia, solo por si acaso. Lo que sabía acerca de este segundo ejercicio era mi experiencia de hace 15 años, aunque en aquel momento el tipo de examen de inglés era algo diferente. Si no recuerdo mal, se hacía primero una traducción de un texto en inglés al español y después tenías una conversación con un tribunal. En aquel caso, de hecho, yo caí en el inglés, por eso siempre le he dado mucha importancia a este examen. Y también porque he visto la experiencia de gente que ha suspendido. De hecho, este año, entre los compañeros que preparaban con los mismos preparadores, hubo un chico que cayó en este examen de inglés. Así que ya ves que es una prueba que hay que superar igual que todas las demás. Hola, pues del segundo ejercicio ya la compañera que me comentó la existencia de estas oposiciones me dijo que tenían inglés. Entonces, bueno, pues desde el principio me entró miedo porque mi nivel de inglés siempre ha sido bastante bajo y pensé en las A2s, en sacar el A2. Pero bueno, pensé que con tiempo sí podría subir mi nivel y nada, y empecé a prepararlo pues en el momento en el que dije, venga, pues me voy a apuntar a la academia de la 1 y ya está. Entonces, desde el principio yo empecé con el inglés, o sea, estuve en paralelo con el test y el inglés. De hecho, con más tiempo, daba más tiempo al inglés que lo que es al temario de la oposición. Y la verdad es que gente que haya suspendido el inglés, como tampoco conozco a muchísima gente que haya hecho estas oposiciones, pues realmente conozco a gente que ha caído a lo mejor en el test, pero los que han pasado del test luego sí que han conseguido superar el inglés, incluida yo. Y yo era un caso perdido prácticamente, pero bueno, lo conseguí. Cuando el río suena, agua lleva. En los grupos de estudio y entre las personas que conocía había un run con el segundo ejercicio. Parecía claro que no era buena idea confiarse, por mucho que la mayor parte de los aprobados hubieran superado el ejercicio en otras convocatorias. ¿Y si yo era de los que estaba en el porcentaje de los que podrían suspender? Miriam había suspendido anteriormente. No era un mito, se podía caer. Yo siempre he tenido claro que este examen parece que la gente le da poca importancia, pero que es una prueba más de la oposición y que hay que pasarla. Y además, como mi experiencia es que ya llegué a él y suspendí, pues le di la importancia que creía que tenía, preparándolo más a conciencia. O sea, yo sí que tuve claro desde el principio que a la vez que iba preparando el test tenía que no dejar de preparar este examen de inglés. ¿Quizá estaba subestimando la prueba? Al fin y al cabo, apenas tenía información de en qué consistía, y ni siquiera había hecho una prueba de nivel para saber de verdad si estaba en condiciones o no de pasar el filtro. Yo desde el principio estaba claro que si yo no hacía una preparación específica para el examen, para nuestro segundo examen, pues no lo iba a pasar, más que nada por el nivel, ¿no?, que tengo. Supongo que a lo mejor otros compañeros que tengan más nivel pueden apurar un poco más la preparación, pero aún así gente con la que he hablado que tenían niveles altos de inglés, cuando se pusieron a hacer exámenes
de nuestra segunda prueba, del TOEIC, pues realmente lo pasaban mal, porque al final te tienes que preparar para ese tipo de examen. Entonces te tienes que preparar para los listening que nos ponen y para el reading que tenemos que hacer. Así que bueno, en mi caso yo me preparé desde el principio y gente que sí que tenía nivel, pues también se tuvo que preparar. O sea que supongo que hay que hacer la preparación específica siempre para este examen, por mucho nivel que tengas, que si no, difícil va a ser aprobarlo. Una prueba de nivel es lo que me hizo reaccionar. El resultado se quedó muy cerca. Por muy poco, pero no llegué al mínimo requerido. Aquello me abrió los ojos. Tenía que tomarme en serio la preparación del segundo ejercicio, o correría un grave riesgo de no seguir adelante. Y no estaba dispuesto a caer aquí. Así que cogí un papel y un boli y comencé a escribir lo que iba a necesitar para estar preparado. Elaboré un mínimo plan de acción, con algunos hitos, calculé unos tiempos y medio esbocé un calendario de ejercicios y exámenes de prueba para poder intercalar con la preparación del primer ejercicio. Cuando terminé, primero me sentí muy satisfecho de haberlo realizado, pero inmediatamente después me asusté de verdad al ver lo complicado que iba a resultar combinar la preparación del primer y segundo ejercicio a la vez. Inocente de mí, el plan de acción ni siquiera se acercaba a lo que realmente iba a necesitar, en tiempo y esfuerzo. Pero al menos tenía un plan, y aquello fue definitivo. Para preparar este examen de inglés sí que tuve claro que tendría que hacerlo de forma paralela con la preparación del primer examen, el del test. Por ello dividí la preparación del inglés como en dos partes. La parte del listening, que sí que la compaginé con la preparación del test, de modo que aparte de ir estudiando temas y haciendo prácticas de los test del primer examen, iba escuchando series en inglés, en versión original subtitulada en español, aunque lo ideal sería verlas subtituladas en inglés o incluso sin subtítulos. Pero bueno, eso por un lado. Para el segundo ejercicio, concretamente yo me apunté a 2 academias de inglés. Aparte, por mi cuenta, escuchaba podcast de inglés constantemente. Siempre que tenía tiempo iba con los cascos haciendo listening de lo que fuera. Y luego por las tardes, después del trabajo, pues estaba apuntada a 2 academias. Unos días tenía una y otros días pues, tenía otra. Una de las academias estaba yo sola con una profesora de inglés que trabajábamos un poco en general, el inglés general y también cosas específicas del TOEIC. Y luego ya en la academia con más gente sí que hacíamos todo el rato preparar exámenes de inglés del TOEIC. Entonces era como esas 3 combinaciones. Los podcasts por mi cuenta, una academia de inglés yo sola con la profe para subir un poco el nivel y luego preparación de la otra academia. Y bueno, y en casa, además de esto, pues hacer un montón de exámenes constantemente. Comencé, como hacemos muchos, por la parte fácil. Me descargué algunas aplicaciones del TOEIC para ir practicando en el móvil a ratitos. Instalarte una app está genial. Es igual que cuando te compras un libro de inglés. Como ya lo tienes, te quedas con la satisfacción de que vas a probar. De hecho, te instalas más aplicaciones porque así te autoconvences de que lo estás haciendo genial. Cuantas más aplicaciones, mejor preparado voy a llevar. Claro que sí, chaval. Tú sí que sabes. También me compré un libro, que ahí lo tengo todavía, sin estrenar, así es que... Al menos las apps sí que me sirvieron. Me sirvieron para darme cuenta de cómo son algunas de las fases del ejercicio. Me sirvieron para practicar la escucha en diferentes acentos, para aprender a identificar lo que pedían en las imágenes y para tener bastante claro que o dejaba de hacer el tonto o iba a suspender la prueba. ¿Por qué? Porque una cosa es responder a 4 fotos que al final se repitan y te las sabes, y otra cosa muy diferente, estar atento a una conversación entre varias personas durante un par de minutos y luego contestar a varias preguntas de las que luego hay que hacer deducciones de lo que te han contado, antes, durante la conversación. Eso una vez, y luego otra, y luego otra, y luego otra, durante los 45 minutos que dura el listening. Es decir, no basta con prestar atención. Hay que retener la información, los datos y sacar algunas conclusiones. Y para una persona que se despista con facilidad,
eso puede significar perder completamente el hilo. Conclusión. Tenía que entrenar a fondo el oído, pero también la capacidad de atención y de concentración durante todo el ejercicio. Para eso me sirvieron las apps, para conocer de verdad lo duro que iba a ser el examen. Y luego, por otro, sí que practiqué con la aplicación BBC Learning English o con una serie de podcasts de pocos minutos que tiene la BBC, practiqué el que poder mantener la atención incluso cuando no entiendes, porque detecté que una cosa que me ocurría a mí a menudo es que cuando en un audio de inglés no entendía durante un determinado tiempo, mi cerebro se desconectaba. Entonces necesitaba como mantener esa atención constante incluso cuando no entiendes. Y eso es lo que practiqué. Una vez superado el test de inglés, ahí sí que me centré en preparar la parte de reading y con vocabulario, y ahí tiré de un libro de inglés que me recomendaron desde Campman y que yo creo que mis compañeros de redes sociales creo que ya lo han compartido con vosotros. En ese punto fue cuando me puse ya con la parte del reading. Y también en esta segunda parte, que fue después de pasar el primer examen, también busqué en YouTube exámenes tipo de estos de TOEIC y busqué los de la nueva versión, que son con 5 preguntas solo sobre fotografías, y practiqué. Es bueno que practiquéis el examen completo si podéis, y si no encontráis en YouTube no os vendría mal hacer al menos una vez este examen antes de abordarlo en la oposición, porque es relativamente complicado por el formato que tiene. Y lo que también luego ya cuando más o menos empecé, en mi caso, a verme un poco mejor con los listening, pues dejar de ponerte los cascos y poner el audio sin los cascos para que sea lo más real posible el día del examen. Y más o menos con esto, pues al final se consiguió pasar el examen. Otra cosa que me di cuenta enseguida es que el tiempo iba a ser uno de los grandes retos a superar. Primero, el tiempo para poder prepararme con un mínimo de garantías para poder pasar el ejercicio. Desde mi punto de vista, lo más complejo a la hora de la preparación de este examen es sobre todo la gestión del tiempo, encontrar huecos para poder dedicarla a esta parte cuando te está absorbiendo muchísima parte de tu tiempo la preparación del test, que no dejan de ser 132 temas en los que también tienes que practicar el hacer test. Entonces es complicado sacar el tiempo, pero bueno, yo intenté guardarme al menos el ver un capítulo de una serie en inglés todos los días, porque sí que me recomendaron que era bueno el escuchar al menos media hora de inglés todos los días. Pero yo ahí vi la complejidad, y también la complejidad en la incertidumbre que tienes con este nivel de inglés medio alto, medio que tenemos así muchos, pues el saber si vas a estar en esa horquilla de puntuación que necesitas para aprobar, que tienes que estar por encima de los 785 puntos. Y eso es la mayor problemática que vi yo, el tiempo y la incertidumbre. Pero también el tiempo del propio ejercicio. Al principio lo subestimé, como subestimamos tantas cosas antes de meternos de lleno en la preparación. Pero en cuanto me di cuenta de que era decisivo, comencé a preparar en serio el ejercicio en tiempo real, sobre todo la parte de atención en el listening. Sabía que tenía que moldear mi cerebro para lograr aguantar la presión de los 45 minutos de escucha de atención plena, y aún tengo grabada esa parte como una de las más difíciles de mi preparación. Lo más complicado de la preparación, en mi caso del segundo ejercicio, fueron los listening, el conseguir entender un poco qué era lo que hablaban, pero bueno, luego con la práctica la verdad es que los diálogos no es que sean iguales, pero son bastante parecidos y bueno, te acostumbras y consigues seguirlos más o menos bien. Luego el otro problema, yo creo que incluso mayor que el listening, es el tiempo que tienes para hacer el reading, porque tienes que ir muy, muy rápido y no te da tiempo a pensar apenas. Entonces, la gestión del tiempo en el reading creo que es el aspecto más importante en este caso, en nuestro segundo ejercicio. Así que hay que ensayar muchas veces y ir bastante sobrado para que el día del examen pues te salga bien. Que si no, pues seguramente no consigas hacerlo, te salga peor de lo que esperabas. Además de entrenarme de manera específica para la escucha,
tuve que emplear también tiempo y esfuerzo en la parte de la lectura. Por algo parecido. Al final te encuentras con párrafos extensos que hay que leer rápidamente para luego interpretar las preguntas y poder responder a todas las cuestiones en un tiempo mínimo. Te puedes entretener repasando el texto para buscar las respuestas, sí, pero lo haces con demasiada frecuencia o demasiado despacio y te quedas sin tiempo al final para responder en las últimas preguntas. Menos mal que tuve en cuenta las recomendaciones de Elías acerca de cómo enfrentarse al examen de inglés. Listening. Las fotografías. Echadle un vistazo antes y pensad en lo que pueden preguntar. Van mucho a los objetos que hay, situaciones, qué están haciendo cada personaje en la foto. No esperar a que hablen para mirar la imagen. Cuando hablen ya tengas una idea y después, aunque he escuchado versiones para todos los gustos, aunque oigáis una descripción que parezca correcta, esperad a escuchar todas las opciones. El resto del examen, intentad antes de escuchar la audición leer las opciones que dan, cuando aparecen opciones. No esperéis a escuchar todo antes de responder y leerlas. Las leéis y tal y como van hablando las vais contestando. Os da unos segundos preciosos para preparar la siguiente parte. Si tenéis dudas en una parte, contestad lo que queráis y seguid adelante. Si os paráis 2 segundos a pensar la pregunta anterior, pierdes el hilo de la actual. Preguntas mal no restan, teóricamente, por lo que si no sabéis la respuesta, contestad cualquier cosa y seguís adelante. Aplíquese consejo anterior, no parar en una pregunta. Reading. Yo aquí tengo una manía, pero es eso, una manía mía. Contesto primero las del final, las de comprensión lectora. Si tengo que responder automáticamente preguntas porque voy pillado de tiempo, prefiero contestar las primeras, porque las últimas hay que pensar si el pueblo es A o es B, según la lectura. Lo más complicado del día del examen es sin duda la tensión, los nervios que tienes. Quiero recordar que yo creo que los primeros 20 minutos del listening es que notaba mi corazón palpitándome en la yugular, yo creo. O sea, era como una presión. Tenía no sé, todos los sentidos puestos en entender y es que es muy duro porque el de listening es 1 hora, si no recuerdo mal, de escuchar inglés sin parar. No se repite ninguna grabación, o sea, todo lo tienes que oír de una sola vez. Y esto te genera, pues bueno, salí con un dolor de cabeza después del examen tremendo, porque estás primero con mucha concentración para el listening y luego en la parte de reading no hay que practicarlo, porque realmente lo que es difícil es llegar hasta el final. Es que te das cuenta que muchas veces te dicen quedan 15 minutos de examen y tú te encuentras que todavía estás en la pregunta 80, de 80 a 100 y te quedan 20. Entonces, de verdad, además, sobre todo al final del reading son varios textos a leer, o sea, igual son 3 y 4 textos cortitos a leer, entonces hay que practicar muy bien la gestión del tiempo en este tipo de examen. Y en cualquier caso, lo que ya os hemos comentado muchas veces, y es que a las malas, al final esto, como no penaliza el fallar en la respuesta, pues si no te ha dado tiempo a terminar, el último minuto de examen te dedicas a poner una determinada letra. O sea, apuestas por la A, por la B, por la C o por la D, y la estadística de algún modo te tiene que ayudar. Así que esto es lo que yo veo más difícil del día del examen. El propio día del examen, cuando ya estábamos allí en las aulas, pues a mí me sorprendió mucho la calidad del audio. Yo en casa me había preparado bien con distintos PCs y distintos altavoces para no oír siempre muy buena calidad, pero cuando empezó el audio en las aulas, en mi caso, para mí lo pusieron muy alto y lo oía un poco distorsionado. Entonces me costó mucho entenderlo y tuve que estar... y además tienes que tener un nivel de concentración muy alto durante el examen para no distraerte y conseguir atender a todas las preguntas y conseguir contestarlas. Y bueno, y otra de las cosas más complicadas, ¿no?, cuando estás allí, es que una vez que terminas el listening, que terminas muy cansado, ¿no?, de estar tan atento, empiezas con el reading, que tienes que ir muy rápido haciéndolo. Entonces, pues el ir tan rápido y tan concentrado durante tanto tiempo, en mi caso, sí que fue un problema. A mí me costó hacerlo, pero bueno,
lo hice y aprobé, así que todo bien. En definitiva, después de haber hecho el segundo ejercicio, me quedó claro que si no lo superaba, en la siguiente convocatoria tenía que tomarme más en serio la preparación, sobre todo para practicar la atención continuada durante todo el tiempo del listening. Prestar mucha atención a los diálogos para interpretar lo que están diciendo y no solamente quedarme con algunos detalles. Leer la primera pregunta en cuanto comienza la audición, para ganar algo de tiempo y prestar atención a esas respuestas. Escuchar el episodio de Preparatic 26 donde hablan en detalle del segundo ejercicio. Afortunadamente para mí, pude superar la prueba y con cierto margen, pero me quedó claro que si no me lo hubiera tomado muy en serio, ahora no estaría grabando este episodio. No olvidéis que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, currículums o listas de la compra en formato audio o texto al correo de Preparatic, podcast@preparatic.org. Vuestras quejas podéis remitirlas al correo nocontestar@inap.es. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preparatic y recordad, sois nuestra disposición adicional favorita.